Hola Dani, Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿cómo estás? Bien, aquí en casa. ¿Dónde Ujú. estás? Yo en la oficina, con la pared amarilla pollito de fondo. Hola Raquel. Hola, Helen y Dani. Estamos ahí separadas como tenemos que estar, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a empezar y ya veo que se está conectando gente, que hay bastante gente conectada. Hoy es jueves 2 de julio y son las 5, más o menos, de la tarde en Madrid, las 10 en Bogotá y en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Buenos Aires, por mencionar algunos de los lugares donde veo que os estáis conectando para acompañarnos en esta pequeña celebración un poco agridulce, quizás, de un curso que por motivos pandémicos no ha podido celebrarse este año, pero que retomaremos con muchas ganas en julio de 2021. Si no hubiera habido pandemia, hoy, a esta hora exacta, hubiera estado arrancando en la ciudad medieval de Albarracín, en Teruel, en España, la edición de FLY, el curso internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia, que tengo la enorme suerte de codirigir junto a mis compañeras de Wonder Ponder, Raquel Martínez y Daniela Martagón. Como decía, es una celebración un poco agridulce por la pena de no haberlo hecho, pero también nos apetecía celebrar la propia posibilidad de hacer un curso de estas características en las ediciones pasadas, pero también las futuras que seguro que nos quedan por hacer. Y no se nos ocurría, o sea, estábamos pensando cómo se podía celebrar esto, si se podía llamar una celebración o no, no lo sé, marcarlo de alguna manera. Y bueno, hemos pensado que vamos a charlar primero sobre nuestras experiencias dirigiendo un curso como este, que es un curso con unas particularidades, eh, y luego vamos a dar paso a una cosa un poquito extraña quizás que hemos preparado, que es un vídeo donde hemos recreado un poquito la experiencia de un arranque de una edición de Fly. No se puede recrear la experiencia porque para recrear la experiencia hay que estar en Albarracín. Y eso es uno de los motivos por los que no se podía plantear hacer esto virtualmente. Hacer un fly virtual por muchos motivos no tiene sentido. Pero bueno, primero voy a hablar un poquito de Fly y luego vamos a abrir y comentar un poquito cuál es nuestra experiencia, qué retos nos propusimos cuando diseñamos este curso y tal. Entonces, ¿qué es Fly? Nos hemos hecho una serie de autopreguntas que vamos a intentar utilizar para estructurar de alguna manera esta charla. Entonces, el curso internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia, FLY, es una oportunidad para explorar y reimaginar el concepto de infancia y la relación entre adultos y niños desde la filosofía, la literatura y el arte. Durante 3 días, a través de conferencias, entrevistas o espectáculos, por un lado, y sesiones prácticas, por otro, se explora el tema central elegido para cada año, para cada edición, que siempre expresamos en forma de pregunta. El primer año la pregunta que exploramos fue ¿qué quiere y qué puede la literatura infantil? Y el segundo año la pregunta que exploramos fue de la inocencia a la experiencia. Y a partir de esa pregunta central pedimos al equipo interdisciplinar de ponentes que hemos ido componiendo de alguna manera, que nos propongan otras preguntas que ellos o ellas deseen explorar, que se conecten interesantemente con esa pregunta central y la planteen mediante una conferencia o, como decía, o un espectáculo o lo que quieran realmente, una cosa más, digamos, donde ellos presentan algo, ¿no? Y también de otra manera, mediante una sesión más práctica, que también puede adoptar las más diversas formas y estamos siempre muy abiertas a que nos propongan cosas diferentes, ¿no? Nos proponemos entonces cada año componer un programa que invita a descubrir lo desconocido y a redescubrir lo conocido desde distintas perspectivas. Esto es Fly, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Fly también es muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas es Fly? Esa es nuestra segunda pregunta, ¿no? ¿Qué otras cosas diríais que es Fly?
Raquel, Daniela. Pues, por ejemplo, otra cosa que es Fly es el encuentro también interdisciplinar de los participantes. No solo los ponentes son interdisciplinares, sino que es muy bonito cómo se juntan personas de ámbitos muy diferentes, personas que tienen proyectos también muy interesantes en sí, y cómo se mezclan, ¿no? Que no siempre es tan habitual que se mezclen personas que se dedican a disciplinas diferentes, aunque todas relacionadas con la infancia. Yo creo que también hay algo atípico que es muy... No hay un sentido de necesitar un resultado, ¿no? O sea, como que no vas y vas a acabar aprendiendo una cosa o vas a hacer un ejercicio con un resultado bonito, que es un poco raro, ¿no? Pero no hay esa necesidad de haber como acabado. Y es interesante porque uno no suele ir a no acabar nada, ¿no? Como que vas a pensar y a ver qué pasa. Y generalmente más que acabar es solo empezar a pensar sobre algo porque no es imposible que dé tiempo. Claro, es más, o sea, tiene mucho más que ver con el proceso y con una invitación, efectivamente, yo creo que una invitación a empezar, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que es una cosa un poco no muy típica, quizás. Para mí, Fly también es de alguna manera una invitación, o sea, desde un punto de vista personal o profesional, es una posibilidad de hacer lo que te da la gana. Que no es nada habitual realmente tener ese tipo de posibilidad, especialmente no desde el punto, o sea, tú a lo mejor puedes hacer lo que te dé la gana con un proyecto personal, ¿no? Pero organizado en una estructura y con otra gente, invitando a gente, no es tan habitual que realmente haya tan pocas restricciones o condicionantes, ¿no? Realmente los condicionantes que hay no son limitadores, o a mí no me resultan limitadores en este curso, ¿no? Lo cual tenemos que agradecer al maravilloso equipo de la Fundación Santa María del Barracín, que también les mandamos un saludo a Teruel, y Sí. que también tiene que ver con que hay esa libertad de parte de ese gran equipo. Claro, sí, yo creo que luego hablaremos un poquito sobre cómo surgió Fly y la verdad es que en ese sentido, en la existencia de la programación de cursos tal y como está concebida por la Fundación Santa María de Albarracín, creo que es imposible que realmente existiera Fly sin algo así, ¿no? No se me ocurren muchos otros contextos donde se podría insertar. La siguiente pregunta que teníamos era, ¿qué retos nos proponemos con Fly? Pues mira, bastantes, la verdad. O sea, dentro de eso de que no teníamos restricciones, la verdad es que nosotras mismas yo creo que nos pusimos bastantes retos que cumplir. Nos apetecía propiciar un espacio y un tiempo para pensar y replantearse el trabajo literario, artístico, filosófico y educativo que va de los adultos hacia las niñas y los niños y que como tal, pues está atrapado en una eterna y rica contradicción entre las intenciones, las posibilidades y los límites. Luego fuimos a partir de este reto así un poco, que es como muy amplio, hemos ido afinando. Quisimos que fuera una propuesta interdisciplinar, como hemos dicho, buscando un diálogo más amplio, porque hay preguntas que interesan y que implican a todo el mundo que trabaja con o para la infancia. Y bueno, también quisimos que fuera internacional para dar cabida a voces con distintas experiencias y recorridos. Y luego también, desde el principio, lo imaginamos con una propuesta que mezclara un poco la teoría y la práctica o la exploración para que los participantes pudieran tener una experiencia reflexiva así plena. Entonces, bueno, esto entre otros. No sé qué más se os ocurre a vosotras. Dani. Bueno, igual parece obvio, pero yo creo que no, que también, o sea, no es solo de diferentes disciplinas y nacionalidades, pero también creo que con diferentes tipos de formación, ¿no? O sea, no son todos académicos, ¿no? Hay artistas, hay, no sé, han habido bibliotecarios, profesores, que es interesante porque no es hablar desde el mismo tipo de
de autoridad y de forma de expresar las cosas, ¿no? Que parecería obvio al decir interdisciplinario, pero podría ser todo académico interdisciplinario, ¿no? Entonces creo que eso aporta como frescura y otras formas de hacer y de hablar. Sí, que está un poco relacionado teníamos un apunte aquí que era rigor sin rigidez, ¿no? Como uno de los retos, ¿no? Una de las cosas que creo que permite que la interdisciplinaridad ofrece como oportunidad también es que en muchos congresos académicos, por ejemplo, se da por hecho que la gente tiene un nivel de conocimiento determinado y un nivel de proceso de reflexión determinado. Y me gusta mucho que en Fly juguemos un poco a partir desde cero, a plantear una pregunta y como ir a la raíz de la pregunta y explorar la raíz de la pregunta sin asumir conocimientos previos determinados ni lecturas previas determinadas necesariamente, ¿no? Que creamos o intentamos, el reto es generar el espacio para que realmente se pueda conectar desde distintas experiencias formativas y educativas, ¿no? Como dice, y también no solo formativas y educativas, simplemente de dónde está uno, de dónde le ha llevado a una la vida, ¿no? O por qué camino de lecturas y de experiencias hemos podido tener. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros retos? ¿Qué hay más? Bueno, un reto muy clave es buscar un público masculino también, porque desde el principio, bueno, el primer año, a medida que veíamos las personas que se iban apuntando, vimos que había, que fue como un 90 o 95% de público femenino, cosa que es algo bastante habitual en todo lo que tiene que ver con educación y en las profesiones que se relacionen con infancia. De hecho, nos hacían, creo que Clementine, una de las ponentes del primer año, nos hizo la broma de que si en lugar de llamarse Fly, filosofía, literatura, arte e infancia, lo hubiéramos llamado Flash, Flash sería filosofía, literatura, arte y sorpresa, probablemente habrían venido más hombres, pero que la palabra infancia como que ya tiraba para atrás. Y bueno, esto para mí sigue siendo un reto. El segundo año vinieron un poquito más de hombres. Curiosamente, el primer año se habían apuntado tipo 6, pero uno miraba y como eran muy fáciles de detectar, veíamos 9 o 10, que no sabemos muy bien quiénes eran esos 4 que no teníamos localizados. Que pero bueno, no habían salido del armario Fly todavía. Puede ser. Pero vamos, esto es un reto. Pues sí, la verdad que, bueno, y hemos hecho hasta campañas para atraerlos, ¿no? Dani, no sé si tienes a mano, creo que... Ay, esa creo que no. Tenemos algunas imágenes que hicimos el primer año para atraer. No, es una cosa que realmente sí que nos interesa, ¿no? En ese sentido de llamar a personas que quizás no acostumbran, por ejemplo, a pensar sobre la infancia, pero sí que tendrían mucho que decir sobre la infancia quizá, y también mucho que sacar de pensar sobre la infancia, entre los que están muchos hombres y muchas mujeres también, pues que es eso, no sé, nos apetece abrir la puerta y las ventanas y decir, veniros, ¿sabes? Que hay algunas cosas interesantes y rigurosas también incluso que se dicen en un sitio como Fly, ¿no? Y que hablar y pensar también es interesante y es una acción, ¿no? Hablando de los resultados de antes, que hemos visto que muchas veces el tipo de formación a la que sí que acuden nuestros colegas hombres en el mismo sector tiene mucho más que ver como con ciertas habilidades prácticas, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Porque nos separamos tanto cuando es simplemente la hora de reflexionar y no con vamos a aprender a hacer tal y cual, ¿no? Y desde el punto de vista de la imagen, ¿qué dirías que es el reto de Fly, ¿no? Bueno, pues claro, es interesante y de hecho une dos puntos que es tanto la imagen como en el lugar en donde estamos, ¿no? Que no podíamos ignorar, sobre todo el primer año, que es como súper raro reunirnos gente de muchos países que estamos como en este momento en una localización que te lleva como a la Edad Media, literalmente, ¿no? Es como
como unir esa tradición para bien y para mal, con su riqueza, pero también desde un punto de vista crítico. Bueno, para los que no han estado en Albarracín, Fly se celebra en un palacio del siglo XVII que es muy, muy bonito y además está muy bien conservado porque otro de las, vamos, la principal función de la fundación es conservar los edificios de Albarracín y está fantásticamente conservado. Entonces, bueno, simplemente para ves murallas y se ven vamos, las que murallas, pero... no te lo crees. O sea, hay una cierta cosa de parar la realidad del estar ahí, ¿no? Y había una cosa que... ¿Lo enseño? Sí. Parte de mi trabajo, por ejemplo, además de también que todas discutimos y hablamos del tema y buscamos ponentes, es hacer como que la imagen del año que sintetiza, ¿no? O que habla de la pregunta a explorar. Y el primer año, cuando fue ¿qué quiere que puede la literatura infantil y juvenil? Estaba esta imagen de todo el poder que le damos real o no a la literatura. Y estaba esta imagen como muy clásica del flautista de Hamelin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí unimos la imagen de... no lo he compartido todavía. La imagen de algo como más tradicional, pero también queríamos un poco hacerlo de una forma burlona y juguetona. A ver, voy a compartirles. Que estas son imágenes que no hemos publicado fuera, entonces también es bonito acordarnos de ellas. Entonces junté la idea de Hamelin con el tarot, ¿no? Por ejemplo, con los colores y más o menos la gráfica del tarot y con esta idea de los personajes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos como al gran pervertidor, ¿no? La literatura como pervertidora. O, por ejemplo, el censor, ¿no? Aquí hay un libro quemado, que había uno de los temas, era justo la censura, que era un tema del que habló uno de los invitados, Adolfo Córdoba. Pero también, por ejemplo, había... lo repetí. Estaba el predicador, no sé si se ve bien. Sí, sí. ¿No? Que está como aquí el libro, como una autoridad, pero un poco también riéndonos, ¿no? Aquí hay como también un animalito con su propia autoridad y sus patitos. Entonces era como crear mundos también a través de los cuales pensamos y exploramos y era una galería donde podíamos ir apuntando preguntas y tal. Y también mezclarlo nuevamente, o sea, esto está como la parte más severa y tal vez más fuerte, pero también estaba una parte más juguetona, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí están los libros como alimento del alma y como alimento literal con niños devorando libros, ¿no? Y niños siendo regados por la literatura. O también los niños revoltosos que han sido incendiados por las ideas de la literatura. Entonces, también es parte de integrar el tema en cuestión, de atarlo al momento actual y también relacionarlo con las diferentes especialidades o temas de interés de los ponentes, ¿no? Es como una cosa que pueda mezclar todo eso. O que es la segunda imagen, de la que no hablaré mucho porque luego creo que habrá más, que es de la inocencia a la experiencia y es jugando con la imagen de William Blake y un poema, ¿no? Entonces está un poco esas letras y esas florituras, pues más de esa época, pero al mismo tiempo como con colores y como con una cierta invitación a preguntarse y a divertirse con más malicia, ¿no? Tal vez. Voy a dejar de compartir esto por aquí. Y bueno, hablando de retos, de más retos, ¿no? Otro de los retos tiene que ver hemos hablado de mezcla de públicos, también hay, claro, necesariamente mezcla de ponentes, porque intentamos, digamos, como crear una especie de equilibrio entre los 4 ponentes, que son pocos en realidad, solo son 4, ¿sabes? Cada ponente tiene un peso muy, muy específico en lograr ese equilibrio, ¿no?
Y eso es uno de los retos más grandes, ¿no? Porque o sea, el primer año creo que tuvimos una suerte impresionante porque todas las personas que quisimos invitar, los invitamos y estaban libres y podían y dijeron que sí. Y dijimos, oye, qué fácil es esto, ¿no? Al segundo año pues fue más difícil porque, bueno, porque hay gente que pues, tiene programadas otras cosas y ese... ¿Sabes? Se te cae una persona que en realidad iba a generar el hilo de las otras tres y luego, entonces tienes que replantearlo de nuevo, incluso replantear, incluso a veces el tema entero otra vez, ¿no? O sea, se te cae el tema casi, porque se te cayó un ponente y luego no sabes muy bien cómo construir a partir de ahí. Es un curso, es un curso donde el reto es enorme, ¿no? No es simplemente, no sé, hay muchos cursos que se pueden montar pues a partir de una lista de ponentes deseables, ¿no? Que vas diciendo y bueno, a ver si puedes el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y tienes una lista de 20 y esperas que algunos que es suficiente te digan que sí. Pero este es más complicado en ese sentido y además es, bueno, como tiene algo de peligroso, ¿no? De que como se te caiga uno, el curso entero se puede ir al traste. Y eso Yo creo que es un reto también bonito. hay algo que, bueno, para los que no han ido, que un poco igual se infiere, pero no sé hasta qué grado los ponentes tienen varias funciones, ¿no? Porque ahí tienen como charlas o eventos, pueden decidir un poco el formato donde ellos hablan e interrogan sobre su disciplina y la pregunta en cuestión. Entonces, esto es un encuentro más del grupo, pero luego también tienes un acercamiento mucho más cercano. Entonces, todas las personas pasan como que, es como que crear un circuito también, ¿no? Coherente y rico, en el que estás por las tardes viendo, asistiendo a estas como charlas, digamos, pero por las mañanas asistes a prácticas o talleres ya más pequeños en subgrupos. Entonces, yo creo que eso siempre es algo que cambia mucho, o sea, el poder tener esa facilidad y esa personalidad, ¿no? La de poder hablar en público en una charla, Ya. pero la de poder también tener una, y que es lo rico, ¿no? Una cercanía después de tú a tú en algo un poquito más, eh, sí, más práctico a su Claro. manera. Sí, vamos, también los ponentes tienen que cumplir muchos requisitos, como los que dice Dani, y también Trabajan muy duro. como que trabajan duro y también como que nos apetezca pasar 4 días, tres, 4 días con ellos, ¿no? Bueno, Y también es un tener curso cierta intenso forma para los física. ponentes. Tienen que tener cierta forma física porque es que ellos repiten, claro, repiten sus talleres o sus prácticas, las repiten varias veces. Entonces, alguna vez nos hemos planteado invitar a alguien así ancianito que nos gustaba mucho, pero hemos pensado, pobre, Sí, no lo vamos, podemos someter a esto. las repiten 4 veces porque, pues, como ha dicho más o menos Dani, porque todos los asistentes al curso van a todos los talleres, ¿no? No es un curso donde puedas elegir un taller, sino que van a todos. Para que eso sea posible hay que dividir el grupo en 4 y los ponentes efectivamente tienen que hacer el mismo taller 4 veces, que es algo Que por bastante... otra parte nunca es el mismo taller, No, porque no, no no. es un público, ya de por sí un taller nunca es el mismo, pero creo que también eso es muy rico para los ponentes, ¿no? Que tienen una mezcla absolutamente azarosa de personas y eso va a cambiar mucho, ¿no? Igual en un grupo hay más profes, pero igual en un grupo hay más ilustradoras, pero en una hay más editoras y cambia bastante o se Claro. enriquece de otra forma. Sí, vamos, yo fui una de las ponentes en el primer año y Dani, tú estuviste conmigo en el taller también y era un taller de diálogo filosófico usando como disparadores para el diálogo precisamente las escenas que has mostrado antes, Dani. Y cada grupo, o sea, fue tan diferente, tan diferente, ¿no? Había algunos que decían, oh, ha funcionado genial, y el otro era como, esto no ha funcionado, ¿por qué, no? Pero es bonito como ponente porque también creo que forma parte, o sea, que eres parte de un proceso de aprendizaje de una manera bastante real, ¿no? O sea, siempre decimos que, ¿sabes? Que el ponente también aprende y todo. Sí, bueno, pero hay contextos donde se aprende más que otros, ¿no? Yo Más. creo que aquí, la verdad, es un contexto donde es muy propicio para que tú como ponente participante tengas un desarrollo reflexivo y de aprendizaje en el curso de los 3 días que a mí me resultó como ponente interesante, por lo menos. Y luego también, no sé si alguien quiere hablar sobre la librería. Sobre la librería. Bueno, en realidad ese
podría considerarse también otro reto porque en el palacio, a la entrada, abajo, antes de la escalera, en el zaguán, hay un espacio donde se coloca una librería y cada año invitamos a una librería diferente, pero el reto consiste en buscar a una librería que a su vez acepte el reto de convertirse en un dialogador más con la pregunta del curso y con los ponentes y con la propuesta que se va a hacer. Entonces, el primer año vino la librería El Petit Tresor de Vic y fue una maravilla lo que hicieron. O sea, la selección de libros que trajeron era como un encuentro enriquecido con todos los temas de los que se hablaba. Es que de alguna manera es como una ponencia más. Claro, O sea, claro. el trabajo de curaduría que hacen, ¿no? Que hacen. Y luego el siguiente año fue la librería Antígona de Zaragoza y también fue delicioso. Y además ver también cómo fueron diferentes las propuestas de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un reto muy bonito que la verdad que las dos librerías han asumido con mucha alegría. Sí, yo creo que hay también algo muy táctil, o sea, de poder tocar los libros tal cual, ¿no? Porque por una parte está la librería, que yo creo que ya simplemente ver los títulos, pues justo te hace pensar y decir, ah, mira qué interesantes conexiones. Pero luego también hemos tenido una especie de biblioteca curada, ¿no? El primer año con temas que a su vez los ponentes nos cuentan que les interesa o que han trabajado con ellos y que nosotras tenemos o buscamos también. Y ese es un área, pues no de compra exactamente, ¿no? Pero te puedes pasear y puedes en los tiempos libres, que en realidad no hay muchos, pero que algo de tiempo hay, puedes ir y hojear esos libros. O en el caso de los libros franceses. De Loic Valle. De Loic, ¿no? Que también trajo una selección, que eso fue, o sea, eso yo creo que no lo volvemos a ver, que trajo una selección de libros de los 60, 70 franceses y durante esos días pues podías un poco ver esos libros ahí, ¿no? Entonces, Sí, siempre tenemos como una biblioteca, ¿no? De consulta, no de compra también, de libros a lo mejor que no se consiguen. Y eso es rico. No es una exposición, yo creo que es mejor, porque las exposiciones es terrible, lo ves en la vitrina y te quedas con las ganas. Sí. Y tampoco queremos que esto sea muy, muy largo, porque la conferencia que vamos a compartir son unos aproximadamente 40 minutos, pero sí que me gustaría que habláramos un poco de cómo surgió Fly, ¿no? De por qué estamos haciendo esto, de dónde sale, cómo surgió. Sí, es una buena pregunta. Bueno, surgió porque en la Fundación Santa María de Albarracín tienen una oferta cultural y una oferta de cursos relacionados con la cultura que es una maravilla. Y hasta el año 2016 hubo un curso organizado por Carlos Grasatoro y por Isidro Ferrer de ilustración y diseño. Y ellos estuvieron 10 años y les pareció que 10 era una buena cifra para dejarlo, además por todo lo alto, porque la verdad es que era un curso fantástico. Y entonces la fundación les pidió que les sugirieran a otras personas para organizar no un curso de ilustración y diseño, sino un curso de otra cosa. Y bueno, pensaron en nosotras y nos hicieron la propuesta. Nosotros a su vez hicimos la propuesta a la fundación y bueno, empezamos un poco así, ¿no? No sé si te referías exactamente al origen arcaico. Pues sí, a remontarnos a cómo llegamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que la primera vez que o sea, la propuesta nos llegó en un momento, para variar, de mucho trabajo y pensamos, o sea, somos capaces de hacer esto, ¿no? Pero creo que una de las cosas que realmente a mí por lo menos me convenció fue un poco lo que he dicho antes, ¿no? De cuándo en la vida se te va a presentar esta oportunidad de poder hacer algo con esta libertad. Con esta libertad y con esta falta de condicionantes. Cuando digo falta de condicionantes, también, por ejemplo, no sé, muchos cursos que se organizan tienen que tener en cuenta, por ejemplo, no sé, organizamos un curso para profesorado. ¿Qué quiere el profesorado? ¿Para qué lo pueden utilizar? ¿No? ¿Con qué pueden salir? ¿Cómo explicar?
Y es liberador no tener que hacer eso. O sea, decir, no, quiero hacer un curso interesante. Al que le interese que venga, ¿no? Y no hay unos como puntos adicionales que tiene que... ¿Cómo? O cuotas impuestas, ¿no? Como de, tiene que haber esto y aquello, un mínimo de tal. Claro, o digamos que las cuotas las podemos poner Decidir nosotras, ¿no? Por nosotras. ejemplo, bueno, hemos hecho un esfuerzo porque en los 2 años que lo hemos hecho haya la mitad de los ponentes sean hombres y la mitad mujeres. Bueno, ¿es necesario y va a cumplirse siempre? Pues no lo sé, pero lo intentamos, es una cosa que intentamos, ¿no? Pero son cuotas Claro. o sea, autoimpuestas, ¿no? Claro. O auto, no sé, o que nos apetece llegar ahí. Pero, pues sí, así surgió Fly. Y me parece que llevamos ya, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Un tiempito. Un rato. Estoy viendo, por cierto, que hay comentarios y preguntas. Y para no alargar demasiado esta parte, lo que vamos a hacer es que en cuanto terminemos esta charla, porque si empezamos a incorporar preguntas se va a alargar mucho, vamos a contestar algunas de vuestras preguntas en el chat. Vamos a estar y podemos comentar e interactuar de esa manera para no tener que ir incorporando también esas preguntas, sino aquí podemos estar mucho tiempo. Y tenemos nuestro grupo de amigos de Fly en Facebook, que también... Sí, tenemos, el grupo se llama exactamente Amigos de Fly Albarracín. Sí. Así que a quien le interese se puede unir al grupo y ahí pues mantenemos informados de todo. También hay una página web que es www.flyalbarracin.com donde también se publica la información y se puede un poco cotillear también las últimas ediciones, un poco de cobertura en prensa y cosas así, que si queréis podéis echar un vistazo. Y ver la oferta de la fundación, que también tiene muchas otras cosas. Bueno, ahora son los tiempos que son, pero esperamos que en cuanto puedan retomen. Sí, pero justamente estaba viendo que, no sé si hoy o mañana, abren una exposición que, bueno, que supone un poco la reapertura de la actividad un poquito. Si no me equivoco, es que lo he visto, no sé si es de Gervasio Sánchez que hace normalmente Claro, el de foto. curso de fotografía, pues creo que es una exposición, eso he visto, una exposición suya, pero sí, también en la página de la Fundación Santa María de Albarracín viene toda la información. Y bueno, un último detalle que creo que sí me gustaría mencionar es esa, o sea, cuando decimos que exista esto, es gracias a que exista el programa de la Fundación Santa María de Albarracín, el programa de cursos, y que está muy vinculado a su forma de ver el turismo sostenible y convertirlo en un turismo más cultural, ¿no? No verás una tienda de souvenirs en Albarracín, por ejemplo, ¿no? Tienen una idea muy, muy clara de lo que quieren y en ese sentido el equipo de la Fundación Santa María de Albarracín o sea, es realmente un equipo muy especial con el que trabajar. O sea, yo creo que nunca he tenido una experiencia así, ¿no? Tienen una experiencia tremenda en la organización de los cursos. O sea, el primer año nos sentíamos un poco como que pensábamos en algo que necesitábamos y aparecía milagrosamente sin tú haberlo pedido, ¿no? Hay como una finura del nivel ese de organización, pero también un genuino entusiasmo por lo que hacemos, ¿no? Cuando nosotros empezamos el curso, hablando un poquito de cómo surgió, el primer año, el director de la fundación, Antonio, estuvo en todas las conferencias, ¿no? Y bueno, pues no era de este mundo, ni había visto particularmente ninguna conferencia sobre literatura infantil ni sobre nada que se le pareciera, pero estaba genuinamente entusiasmado y como que nos acompañó de una manera como muy especial, muy bonita, que no es simplemente un programa que tienen, es mucho más que eso, ¿no? Y eso también genera, cuando hablábamos del entorno de Albarracín, no solo es en la ciudad medieval espectacular, sino también es el entorno de las personas de la fundación, ¿no? Y Stephanie también, que se encarga de la organización. Los técnicos, de hecho también la documentación incluso, ¿no? Hemos contado estos Rubén años Vicente, el con Rubén fotógrafo. Vicente, que acaba también
súper entusiasmado con los cursos y todos lo acaban conociendo. Es un poco atípico, sí. Pues sí, y es muy especial, ya nos veis. O sea, siempre la gente se ríe de nosotras porque el último día de Fly normalmente cae alguna lágrima, ¿no? Pero bueno, nos hemos controlado aquí porque nada más estaríamos al principio. Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos y nos podéis hacer más preguntas en el chat. Una cosa que os pedimos que no nos preguntéis, bueno, estoy viendo que alguno ya lo ha preguntado, que qué va a ser... de qué va a ser la próxima, sobre qué tema y qué pregunta va a tratar la próxima edición, no lo vamos a decir. La verdad es que teníamos muy armado el curso de este año. De momento parece que la mayoría de los ponentes a los que habíamos invitado podrán hacerlo el año que viene, si todo va bien. Así que bueno, pero como hemos dicho antes, como se nos caiga un ponente por algún motivo, es posible que tengamos que replantearlo todo, ¿no? Incluso el tema desde cero. Así que vamos a ser discretas en ese sentido. Y bueno, vamos a pasar, yo creo, no sé si os apetece decir alguna otra cosa, Dani, Raquel. Todo bien, Es que pasemos nos vemos a... el año que viene, aunque a muchos los vemos de vez en cuando por aquí, pero... Sí, no, sí, nos apetece mucho que llegue el año que viene y tener otra experiencia de Fly. Sí. Pero bueno, lo que os voy a contar un poquito, muy brevemente, es que vamos a ver ahora. Hemos recreado la conferencia de apertura de la última edición de Fly, cuya pregunta central fue, como hemos dicho antes, de la inocencia a la experiencia. Y la hemos recreado un poco para alimentar la nostalgia, iba a decir satisfacer la nostalgia, pero creo que es alimentar la nostalgia de las personas que estuvimos ahí. Y también para ofrecer una pequeña mirilla a las personas que no habéis estado nunca en ninguna de las dos ediciones pasadas y que permita un poco ver cómo arranca un curso así, ¿no? Lo hemos llamado conferencia de apertura, pero realmente hay un sentido en el que a lo mejor no es una conferencia. O sea, yo lo miro, por ejemplo, yo no era una ponente de esa edición. La idea era un poquito establecer el tono con el que nos íbamos a relacionar con esa pregunta, esa idea de rascar, de empezar desde cero un poquito, ¿no? En qué sentido, cómo podemos pensar, desde qué ángulos podemos pensar en la inocencia y en la experiencia en relación a la infancia. Claro, hay 1000 maneras de verlo. Y los ponentes que trajimos ese año ofrecían 4, pero en la conferencia de apertura queríamos eso, como abrir, ¿no? Y decir, mira todo lo que podríamos haber hecho y bueno, pues hemos hecho estas 4 cosas, ¿no? Hemos ofrecido estas 4 cosas. Tiene algo más de disparador, ¿no? Que de tesis. Desde luego no hay ninguna tesis exacta en la conferencia. Pero bueno, pues espero que lo disfrutéis y ahora, como digo, vamos a repasar las preguntas del chat y interactuar un poco con vosotros. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la conferencia de la inocencia a la experiencia. Y os dejo con ella. Hasta luego. Hasta luego. Fly 2018 se llamó De la inocencia a la experiencia y invitamos a 4 ponentes, a Loïc Boyer, a Angelina Delgado, a Nell Leischen y a Lucas Ramada, para explorar esta pregunta central desde preguntas propias que aportaron ellas y ellos. Hemos querido compartir la conferencia de apertura que se hizo en ese año para, bueno, un poco para llevarnos de nuevo a ese Fly y también para los que nunca habéis estado en Fly, pues que os dé algún tipo de idea de cómo sería un pistoletazo de salida de Fly. Así que lo voy a leer como una transcripción, tal cual, como si lo estuviera leyendo ahí en ese momento. Tenéis que imaginaros que estamos en
en ese precioso palacio hecho tan a escala humana, ¿no? Donde todos nos podemos sentir muy a gusto, donde estamos cerca, no estamos lejos y donde bueno, es sencillamente espectacular la sala, ¿no? Buenas tardes y qué ilusión me hace estar aquí un segundo año. El año pasado decíamos que Fly tenía mucho de experimento, pero no era necesariamente porque fuera nuevo, sino porque realmente no sabemos cómo hacer las cosas de otra manera, o quizás no queremos hacerlas de otra manera, más bien. En este segundo Fly esperamos que no decaiga esa sensación de experimento, porque para nosotras ahí es donde suele residir la chispa del asunto, ¿no? En mantener esa sensación de experimento viva. Fly es un curso en el que el foco está puesto en las preguntas y es un espacio donde queremos permitirnos el lujo de jugar a pensar desde cero, ¿no? Algo que normalmente no hacemos porque damos por hecho que el público ha hecho ciertas lecturas, que estamos todos en un momento y en un enfoque parecido, pero el hecho de que haya tantas personas de tantos perfiles diferentes aquí hace no solo posible, sino deseable, ¿no? Y le da sentido a ese casi arrancar desde cero. Queremos permitirnos ese lujo de pensar desde cero, de rascar las preguntas para encontrar más preguntas, de relacionarnos con las preguntas desde distintas perspectivas y disciplinas y de distintas maneras. Si os fijáis en los títulos que aparecen en el programa, todos son preguntas. Aparte del interrogantazo de salida, de la inocencia a la experiencia. Y unas preguntas más que ofrecimos nosotras también para arrancar. ¿Qué tiene de inocente la mirada de un niño? ¿Cuándo puede la mirada de la experiencia pertenecer a una niña? ¿Cómo se relacionan inocencia y experiencia? ¿No? Aparte de estas preguntas de arranque, que ya proponíamos nosotras en el programa, nuestros 4 ponentes han añadido 8 preguntas, 4 correspondientes a sus ponencias y 4 correspondientes a sus sesiones más prácticas. 8 preguntas más, ¿no? Adicionales, que ordenadas de según qué manera, casi parecen un poema, ¿no? ¿Quién montó la fiesta infinita? ¿Cómo se cantan la inocencia y la experiencia? ¿Con qué voz, qué mirada, qué palabra, qué infancia? ¿Quién sabe? ¿Puede la inocencia interpretarnos el mundo? ¿Quién está al otro lado de la página? ¿Yo, adulta? ¿Jugamos? Vale, no constituye un gran poema, pero así juntas, estas preguntas resultan de lo más sugerentes, ¿no? A mí, desde luego, me dan ganas de jugar. O quizás de bailar. Todos estáis familiarizados con nuestro encantador tigre y nuestro confiado cordero, ilustrados por Daniela Martagón para el cartel del año. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es tan encantador el tigre? ¿Tan confiado el cordero? ¿Qué quiere el tigre? ¿Qué quiere el cordero? ¿Es posible que quieran lo mismo? ¿Es posible que solo quieran bailar? ¿Que el tigre se lo quiera comer al cordero? ¿Que se quieran comer el uno al otro de puro amor? ¿Que el tigre haya sido alguna vez cordero? ¿Que el cordero pueda en cualquier momento convertirse en tigre? Daniela dudó mucho y nos consultó mucho la posición del ojo del tigre, la forma de los ojos del cordero, la expresión. Aquí, por ejemplo, vemos que el tigre nos mira y nos hace cómplices y nos dice: vosotros sabéis que yo sé algo que el cordero no sabe, lo sabéis y sabéis qué va a pasar. El cordero tiene esos ojos grandes y redondos que se asocian a la inocencia, ¿no? A la infancia. Mira al tigre entre aprensivo y atraído. Aquí pensamos que había algo demasiado evidente, ¿no? Demasiado claramente diferenciado entre ambos estados, inocencia y experiencia.
Aquí el cordero ha perdido sus ojos grandes y redondos y sonríe arrugando el rostro, pero en esa sonrisa su expresión es menos clara. ¿Y si también está tramando algo? Aquí el que nos mira es el cordero. Nos dice, miradme, soy un corderito despreocupadamente inocente. ¿Tienes miedo por mí? Está representándonos su inocencia. Mírame, soy inocente y quieres ayudarme. ¿A que sí? El tigre ya no nos mira necesariamente a nosotros, aunque es difícil saber a dónde mira. Parece un inquietante tigre zombi. Tampoco era la idea. Mejor que mire al cordero, casi con amor. ¿Y si realmente solo quisiera bailar? Un ligero cambio de ángulo y voilà. ¿Y por qué un tigre? ¿Por qué un cordero? La culpa la tiene el romántico inglés William Blake, poeta, pintor y grabador. A las codirectoras de Fly nos fascinaba Blake, a mí al menos desde joven y luego de más mayor, reconectando a través de Maurice Sendak, quien decía que Blake había sido desde el principio mi gran y duradero amor, mi maestro en todas las cosas. Las canciones de la inocencia y la experiencia te cuentan todo sobre lo que es ser niño. No ser infantil, dice Sendak, sino ser niño dentro de tu yo adulto. Esto es interesante y volveremos a ello varias veces esta tarde. Pero antes me gustaría leeros los dos poemas contrarios y al mismo tiempo complementarios de Blake que han servido de inspiración para nuestro cartel este año y para el tema este año también, ¿no? Y que pertenecen a esas canciones de inocencia y experiencia que Sendak piensa que te cuentan todo sobre lo que es ser niño. Os las voy a leer en inglés primero y luego en español. Empezamos con el corderito y dice: Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and o'er the mead? Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly, bright? Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice? Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek, and he is mild. He became a little child. I a child, and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. Y aquí, en una traducción mía, más bien rápida, pero había cosas con las que no estaba de acuerdo con casi ninguna de las versiones disponibles. Dime, corderito, ¿quién te hizo? ¿Sabes, corderito, quién te hizo? ¿Quién te dio vida y comida junto al arroyo y colina arriba? ¿Quién te vistió de encanto con suave lana del blanco más blanco? ¿Quién te dio esa tierna voz que inunda el valle de alborozo? Dime, corderito, ¿quién te hizo? Dime, corderito, ¿quién te hizo? Corderito, yo te lo diré. Corderito, yo te lo diré. Se llama por tu nombre, el mismo, pues se llama Cordero a sí mismo. Dulce y manso es, y tiene forma de niño también. Yo un niño y tú un cordero, por su nombre nos llaman a los dos. Corderito, que Dios te bendiga. Corderito, que Dios te bendiga. Y el poema del tigre, en inglés, que es muy, muy famoso y que se utiliza mucho y se cita mucho siempre. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Y en español, Tigre, tigre, que ardes fiero en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal ciñó tu cruel simetría? ¿En qué cielos, en qué cimas ardió el fuego de tus ojos? ¿En qué alas ascendió? ¿Qué mano sostuvo el fuego? ¿Y qué hombros y qué arte urdieron tu corazón? Y cuando empezó a latir, ¿qué mano, qué pie terrible? ¿Qué martillo, qué cadena, en qué horno tu cerebro? ¿Y cuál la forja? ¿Qué garras sabrá dominar tu espanto? Cuando hundieron sus lanzas las estrellas y mojaron el cielo con sus lágrimas, ¿sonrió él al admirar su obra? ¿Fue quien hizo al cordero tu hacedor? Tigre, tigre, que ardes fiero en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal osó ceñir tu cruel simetría? aquí la traducción es de Jordi Doce. A primera vista, las canciones de Inocencia y Experiencia de Blake podrían parecer unos versos tradicionales para niños con temática religiosa. Pero por un lado, a pesar de que Blake dijera que pensaba que los niños podían captar estas canciones de Inocencia y Experiencia de forma más directa que los adultos, lo cierto es que no iban dirigidos a niños específicamente. Y por otro lado, incluso si los miramos desde el punto de vista de los libros que llegaban a niños en la época y también de los libros en los que se representaba a niños en la época, los poemas son muy interesantes en el sentido de que desafiaban y ponían boca abajo muchas convenciones, ¿no? En los poemas que hemos leído tenemos, además del cordero y del tigre, tenemos pureza, corrupción, bien, mal, ángel, demonio, ignorancia, conocimiento, salvaje, domesticado, inofensivo, peligroso, indefenso, poderoso, infancia, edad adulta, inocencia, experiencia. Blake invita a explorar ideas sobre la infancia, sobre la moralidad y sobre la religión. Y el verbo explorar es fundamental en este sentido, frente al único otro verbo posible, que sería predicar, ¿no? El mero hecho de que no haya resolución moral a las situaciones descritas en canciones de Inocencia y Experiencia resultaba chocante, incómodo, incompleto quizás. Si os fijáis, Blake pregunta, pero no necesariamente resuelve. En el tigre damos vueltas y vueltas, como un tigre alrededor de una presa, a la misma pregunta hasta volver a la formulación casi exacta del inicio. Blake toma una forma literaria popular, ¿no?, los libros de instrucción moral y religiosa, y la subvierte, poniéndose del lado de los niños pobres, por ejemplo, en Jueves Santo. ¿Qué tiene de sagrado ver, decidme, sobre una tierra rica y floreciente, niños que la miseria ha encadenado, nutridos con mano usurera y fría? ¿Es una canción este llanto trémulo? ¿Tal vez una canción de regocijo? ¿Con tantos niños miserables? Es una tierra de pobreza. Se pone también de parte de los niños explotados, en el desollinador, en las canciones de Experiencia. Algo negro gemía entre la nieve, algo negro gemía sin consuelo. ¿Dónde están tu padre y tu madre? Di. A la iglesia han ido, a la iglesia a rezar.
pues en la hierba era feliz y alegre, y feliz sonreía entre la nieve. Me vistieron de las ropas de la muerte y me enseñaron a cantar las notas de la desgracia. Y como río y bailo y canto, piensan que no me han hecho mal, y a Dios y al párroco y al rey alaban, que erigen con nuestro dolor un cielo. Blake se pone de parte de los niños en general, ¿no? Su punto de vista es el del niño y no el del adulto predicador. Desde el punto de vista del concepto de infancia, Blake se sitúa frente a la idea de la moralidad cristiana según la cual el niño nacía con la carga del pecado original, ¿no? Del que debe redimirse aprendiendo a ser un buen cristiano. Como decía San Agustín muy tremendamente en el libro 1 de sus confesiones, la inocencia de los bebés yace en la debilidad de sus cuerpos y no en sus mentes. También se sitúa Blake frente a las ideas del filósofo John Locke, con su metáfora de la mente infantil como una hoja en blanco y, por tanto, susceptible de gestionarse y llenarse con cuidado para crear ciudadanos valiosos y útiles. Y se sitúa más en línea con las ideas de Rousseau sobre la infancia, según la cual la infancia debe considerarse como una etapa diferenciada y los niños como personas innatamente morales. Todo es bueno cuando sale de las manos de Dios, pero se degenera en las manos del hombre, que no quiere nada tal y como lo hizo la naturaleza. La idea de que los niños sean distintos a los adultos e incluso que puedan enseñar cosas a los adultos está claramente reflejada en muchas de estas canciones de Blake. Para Blake era importante reflejar experiencias espontáneas de infancia y representar la independencia e integridad de la experiencia de infancia. Para Blake, la infancia, que consideraba inocentemente ignorante de los procesos de racionalización y justificación conscientes del adulto, representaba un tiempo en el que la imaginación humana estaba en su momento más potente. La vida adulta venía acompañada con demasiada frecuencia de la destrucción de los poderes de la imaginación. La reafirmación de Blake del poder de la imaginación era, claro, parte de su rebelión contra la razonabilidad y moderación del clasicismo de los siglos XVIII y XIX. La imaginación se volvió una visión divina que permitió al poeta lograr a través de su propio arte lo que el niño podía hacer espontáneamente, trascender las limitaciones de los sentidos y las restricciones de categorización racional. El niño de las canciones de la inocencia busca descubrir, Corderito, quién te hizo, ¿sabes quién te hizo? Y aunque en este caso percibe una respuesta, de hecho se autorresponde, no llega a la respuesta por sus poderes de razonamiento, sino por la fuerza de su amor. Los poderes del niño de percepción, disfrute y respuesta representan una imaginación libre de las demandas restrictivas de la filosofía racionalista y libre también de la teología establecida. A mí una de las cosas que me parecen más interesantes en Blake tiene que ver con la idea de que esa percepción de infancia pueda recrearse en cierto sentido a través de la creación artística y también para poder lograr la creación artística, ¿no? Sería necesaria esa recreación de la percepción de infancia. Maurice Sendak, como Blake, recurre a la imagen de la infancia para representar la liberación de su creatividad. Dice, el niño que fui no creció hasta convertirse en mí, sino que aún existe en algún lugar en la forma más gráfica, plástica, física. Uno de mis mayores temores es perder el contacto con él. Sendak está convencido de que perder el contacto con esta visión de la infancia sería destrozar la sustancia de su talento creativo, de sus extraordinarios poderes de imaginación evocadora y su sensibilidad ante la experiencia de la infancia. Es una idea romántica, sin duda, esta idea del especial acceso a la creatividad durante la infancia. Y en otro momento nos podemos preguntar si realmente es así. Pero el caso es que tanto en Blake como en Sendak, la infancia no es ese lugar de escapismo idílico con el que solemos asociar el romanticismo, sino un mundo de vulnerabilidad y creatividad. No es además un mundo idílico, porque se parte del reconocimiento de que el mundo de la inocencia está repleto de la ambivalencia de la experiencia. Esta conciencia de la ambivalencia de la experiencia de infancia sitúa a Blake y a Sendak lejos de la tentación de caer en la explotación del símbolo de infancia, como fue más característico del romanticismo tardío y quizás me atrevo a decir como es más característico en el mercado editorial para niños hoy.
Creo que hay algo clave en este sentido. Ni Blake ni Sendak miran a la infancia desde la nostalgia. No miran a la infancia a través de los ojos de un adulto que es consciente por primera vez de su inocencia perdida y trata de volver a capturarla. Más bien, saltan, ¿no?, con la fuerza creativa de la imaginación y no necesariamente de la memoria, saltan a un estado de infancia y recrean un momento en el que el dolor y la vulnerabilidad se entremezclan con la alegría, con la percepción y una cierta falta de cinismo, quizá. Al describir el impacto de la experiencia de infancia en su trabajo, Sendak hace una distinción interesante entre el acto de recordar la infancia o hacer como si fuera un niño y la acción de un artista creativo que también se libera cada vez más con cada libro y se abre más y más. Sendak no usa al niño para comentar sobre sí mismo, como es fácil que pase cuando se mira desde la nostalgia. Considera más bien el material de su experiencia infantil como la sustancia de sus poderes imaginativos. Preparando este fly, una nueva pareja de conceptos me ha saltado mucho en la cabeza, ¿no? Memoria, y la distinción entre memoria y nostalgia, y creación. Memoria y creación. El espectáculo de Nell Leischen, que veremos en un rato, nos hará pensar de forma interesante sobre esto, creo. Pero yo quiero volver al principio y a la pregunta que nos reúne a las 70 personas que participamos en esta edición de Fly, de la inocencia a la experiencia. Primero, ¿qué es exactamente la inocencia? ¿No? ¿Es un estado? ¿Es una condición? ¿Es un objetivo a alcanzar? ¿Es algo que superar, que dejar atrás? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que exista la inocencia? ¿Es siquiera, me pregunto, un estado posible? ¿Posible en combinación con la condición humana? ¿No? ¿Qué de humano podemos hacer desde la inocencia, aparte de perderla? ¿Cómo se pierde la inocencia? ¿Hay maneras de recobrarla una vez que la perdemos? ¿Cómo? Vuelvo un momento a la pregunta de la posibilidad misma de la inocencia. ¿Qué posibilidad de agencia hay desde un estado de inocencia? ¿No? ¿Cómo podemos ser agentes inocentes? ¿Es necesariamente un estado paralítico la inocencia, sin posibilidad de movimiento? Y quizá es por tanto paradójica la adquisición de experiencia. Inocente significa no nocivo, que no hace daño. Inofensivo, como el perro que no hace nada. Pero la inocencia tiene dos lados. Por un lado estaría el sujeto como agente, es decir, en este sentido el inocente es inofensivo. Y por otro lado estaría el sujeto como objeto de otros agentes. En ese sentido sería indefenso y por tanto susceptible de ser protegido. Cuando decimos en el primer sentido que un niño es inocente, no nos referimos a que sea inofensivo, sino a que si ofende, si hace daño, lo hace sin conciencia. Perdónalo, que no sabe lo que hace. Tiene un lado de inconsciencia, de ignorancia moral, de ser que se sitúa fuera del sistema de la moralidad, al que no puede exigírsele moralidad porque aún no está listo para ejercerla. Esa es la carga que hay detrás de este concepto de inocencia, ¿no? Los causantes de la muerte de aquel niño de 2 años que no tenían ellos mismos más que 10 años no eran inofensivos. En 1993, estos 2 niños de 10 años secuestraron a un niño de 2 en un centro comercial, lo llevaron a un lugar un poco alejado y lo torturaron antes de hacerle caer encima una barra de hierro que lo mató. Lo mataron. Y sin embargo, muchos entendieron su inocencia en el sentido de que no sabían lo que hacían y que no podía exigírsele la responsabilidad criminal, pero tampoco moral, de sus actos. Otros gritaban ¡sangre!
o al menos a la cárcel de por vida. Los niños tienen conciencia. Del niño de 2 años, James Bulger, nadie dudó de su inocencia. Inofensivo, sí, pero sobre todo indefenso. Y quizás la inocencia podemos comprenderla mejor en términos de indefensión que de inofensividad. Porque a veces sí hacen daño, ¿no? Pero sobre todo se les puede hacer daño, tanto a los niños de 10 como a los de 2. Y una pregunta incómoda: ¿y cómo nos relacionamos con la indefensión? ¿Nos resulta atractiva de alguna manera? ¿Ese mismo instinto de proteger nos despierta un instinto de poder o de control sobre el ser protegido? Otro análisis, esta vez también lingüístico, ¿no? Hemos empezado con la idea, el análisis etimológico de inocente, de inocuo, ¿no? Otra cosa que me parece interesante desde un punto de vista lingüístico es coger la palabra inocente y pensar, ¿no? Si el sufijo ente se refiere a el que realiza la acción de, ¿no? Si indica performatividad, ¿qué es lo que hace el inocente? ¿Qué es esto, no? ¿La inocencia como representación? ¿Como juego imaginativo? ¿Se pasa el día representando la inocencia para nosotros como el primer cordero de Daniela? ¿No? Para ser inocente, ¿hay que parecer inocente? Leía un interesante artículo que hablaba del escándalo provocado por el hombre cadente, o Fallen Man, de las Torres Gemelas, ¿no? Por una foto en concreto que se hizo muy famoso, esta. Y la foto escandalizaba porque representa o vemos a un hombre que no está haciendo lo que se supone que debe hacer o que hace un inocente. Performativamente no casaba con la imagen de inocente, no representaba al inocente como debía y el inocente no se representaba como debía tampoco, no representó su papel. Y a muchas personas eso les resultó infinitamente más difícil de asumir que estas otras imágenes de víctimas comportándose como tales. Este hombre tomó una decisión, se tiró, aceptando que no valía la pena luchar. Pasa lo mismo con las víctimas de la pobreza, las víctimas de guerra. Se espera un determinado comportamiento que los represente como víctimas. Hay una resistencia a quebrar el estereotipo, a quebrar la categoría paralítica y claramente establecida en la que los hemos colocado. Es difícil encajar un comportamiento distinto, ¿no? El reportero de guerra, cuando fotografía a un niño, quiere fotografiar lo que piensa que es un niño en guerra, ¿no? O cuando fotografía a cualquier persona en guerra, ¿no? Y este difícil de encajar, o incluso no solo difícil de encajar, sino difícil de considerar, ¿no? de tener en cuenta un comportamiento distinto al que adscribiríamos de antemano a cierto tipo de inocencia o a cierto tipo de víctima. De esto estoy segura de que Angelina nos hará pensar el sábado también en su conferencia. Y sigo con preguntitas, porque no lo puedo resistir, ¿no? Entre la inocencia y la experiencia, ¿existe un proceso lineal? ¿O alternamos entre un estado y otro? ¿Conviven, quizás? ¿Son contrarios o más bien complementarios? ¿Podrían ser ambas cosas? ¿Y la experiencia qué es? ¿Cómo y dónde se consigue?
¿La queremos? ¿Para qué? ¿La experiencia corrompe o ennoblece? ¿Depende del momento? ¿Cómo saber el momento justo? Venga, vamos, decimos a nuestros niños, pero enseguida, no tan rápido, ¿no? Decimos que algo no toca. ¿Cuándo toca? ¿Alguna vez toca? ¿Cuándo llega la experiencia antes de tiempo? ¿Cuándo justo a tiempo? Cuando llega a tiempo da conocimiento y cuando llega a destiempo provoca trauma. ¿La experiencia acaba con la inocencia? ¿Cómo es ese proceso por el que acaba, no? Me interesa eso. ¿Qué tipo de experiencia rompe o acaba con la inocencia? ¿Qué tipo de experiencia la acompaña? Y hablando de acompañar, ¿es posible acompañar desde la inexperiencia? Lucas tendrá algo que decir al respecto en su conferencia. Y hablando un poco de ilustración, de escritura, nos podemos preguntar, ¿puede un libro ser inocente? ¿Qué aspecto tendría una ilustración inocente? En algunas de esas preguntas podremos pensar con Loic mañana por la mañana. ¿Y cómo se puede dotar de agencia a un personaje en su representación? Yo solo digo que miréis los pies que daba Sendak a sus niños y a sus niñas, a sus personajes en general. Con esos pies se pueden hacer cosas, se pueden tener experiencias, se puede llegar a muchos sitios. En general es interesante fijarse en el tamaño de los pies de los personajes en los libros infantiles. No creo que signifique nada realmente, pero yo me alegro cuando veo un buen pie. Y ya que he vuelto a meter a Sendak en la ecuación, volvamos a la memoria y a la creación, que puede ser simplemente el relato que nos contamos de nosotros mismos. ¿Cómo incorporamos nuestros yoes infantiles y pasados a nuestro yo actual? ¿Qué metáfora es la adecuada? ¿Una matriosca? ¿Una progresión? ¿Una evolución? ¿Una superposición? ¿Un flujo que va y viene y al que se puede regresar? ¿La experiencia tiñe inevitablemente la memoria o no? ¿Es posible una memoria de la inocencia desde la experiencia? Puede que si comprendemos mejor esto, logremos rascar un poco más detrás de los conceptos de inocencia y experiencia. Para esta segunda edición, como para la primera, era fundamental elegir a ponentes que sabíamos que iban a poner de su parte, que se iban a implicar, que se iban a dar por aludidos con la pregunta de la inocencia a la experiencia, que no se iban a limitar a soltar la chapa. Annelle Leishon la conocimos en Querétaro, en el Hay Festival, haciendo una presentación de un libro de tal manera que si todos los escritores y escritoras hicieran así sus presentaciones, en el mundo se leería mucho más. Sabíamos que algún día la teníamos que invitar y me emociona que en un ratito la vayamos a escuchar. A Loic Boyer lo conocimos hace años por sus blogs y su presencia online muy variada, pero en persona no lo conocimos hasta ayer y anoche nos despedimos de él después de la cena, muy contentas de que en persona también resultaba encantador. A Lucas Ramada tampoco lo habíamos conocido en persona hasta hace un ratito, no más, y no ha tenido oportunidad de demostrarnos su majetonería en persona, pero hay tiempo antes de su conferencia mañana. Y a Angelina Delgado tuvimos el placer de contar con ella como participante en la primera edición de Fly el año pasado. Y de todos nuestros ponentes conocíamos su trabajo y sabíamos que eran rigurosos y juguetones. A lo que me refiero es que este año también hemos tratado de elegir a ponentes chisposos. Ha sido un verdadero placer todo el proceso de preparación con ellos y la definición de quién iba a hacer qué y cómo. Ha sido un gusto y sé que es un indicativo de lo que podemos esperar en estos días. Es un honor enorme teneros a los cuatro. Y me despido con otro poema de Blake. Es la canción de la niñera de Inocencia. Cuando escucho a los niños en el campo y su risa resuena en la colina, mi corazón descansa en su morada y todo yace inmóvil. Niños, volved a casa, que el sol se ha puesto.
y la noche se puebla de humedad. Volved, volved, dejad ya vuestros juegos, hasta que el alba vuelva a nuestros cielos. No, déjenos jugar, que aún hay luz, y no podemos irnos a la cama, y los pájaros vuelan por el cielo y las ovejas cubren las colinas. Bueno, jugad, jugad hasta que no haya luz, y luego regresad, que hay que dormir. Los pequeños saltaron, gritaron y rieron, y en las colinas resonó su eco. Ese es el poema en la parte de inocencia, y su poema correspondiente en la parte de experiencia es: cuando escucho a los niños en el campo y los valles se pueblan de murmullos, vuelve mi juventud a la memoria y mi rostro se nubla y palidece. Niños, volved a casa, el sol se ha puesto y la noche se puebla de humedad. Primavera y día se os van jugando y el invierno y la noche sin sentir. Bienvenidas y bienvenidos a Fly.